Bueno, pues lo dicho, vamos a ver hoy el proceso de configuración de Xdebug para depurar en Docker y si nos da tiempo también lo veremos en SAM. Y ya pues os explico también, vamos a ver si nos da tiempo a ver una forma de practicar para el examen, para el RA5, el MVC, ese que es más complicado, pues una forma en la que haciendo 2 o 3 tablas podemos empezar a trabajar con ello, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero voy a compartir pantalla para que lo veáis también, aunque estoy grabándolo. Toda la pantalla, compartir, ¿vale? Y ahora debéis tener... Vale, esto está... Se nota que he cambiado un portátil más lento porque le cuesta más mover esto, pero bueno. Y vale, yo tengo ya mi Docker Desktop aquí y tengo un repositorio que es el repositorio que os dejo que tenéis en la plataforma, que es el repositorio que tiene el Docker Compose para desplegar en Docker un SAM y desarrollar ahí en PHP. Esto, si lo podéis ver en el GitHub que os tengo enlazado, pero cuando os descarguéis, clonéis el repositorio, es este de aquí. Si miráis, hay un fichero que es un readme de Markdown, este de aquí. Este readme es lo que yo no sé si, a ver si lo puedo leer aquí con algún documento. A ver, bueno, lo voy a abrir con Visual Studio Code, ¿vale? Si lo abrimos con Visual Studio Code, en la parte final de ese documento, lo tengo por aquí. En la parte final de ese documento os pone lo siguiente, os pone que para configurar Visual Studio Code para Xdebug con lo que tenéis que hacer es tener instalada el PHP Debug, lo tenéis que tener la extensión PHP Debug instalada en Visual Studio Code y hay que crear un fichero que se llama launch.json. Ese fichero viene en el directorio raíz del repositorio, está. Entonces, ese fichero que está ahí, si nosotros abrimos en Visual Studio Code el fichero raíz del repositorio, funciona en el debug. Lo que pasa es que si tenéis varios proyectos dentro de la carpeta src, tenéis que tener en el árbol de Visual Studio Code, lo tenéis todo. Tenéis todos los proyectos y es un poco follón si solo os queréis centrar en uno. Entonces, ahora vamos a ver. De hecho, vale, este proyecto aquí no está actualizado porque yo en el repositorio he puesto aquí un texto en el que digo que si creamos una subcarpeta dentro de SRC, hay que cambiar esto de aquí, hay que cambiarlo por el SRC, hay que cambiarlo por punto. Y entonces, abriendo la subcarpeta del proyecto y con este JSON, eh, este fichero launch.json dentro de esa carpeta, de esa subcarpeta, y poniendo aquí punto, el debug debe funcionar para ese proyecto. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a hacerlo. Vamos a coger, voy a cerrar este fichero y lo primero que vamos a hacer va a ser, vale, lo primero que tengo que hacer es lanzar los contenedores de Docker para tener pues el SAN y el PHP MyAdmin, etcétera, ¿vale? Pues entonces nos vamos aquí al directorio donde yo me he descargado el repositorio Docker SAM Debug, y aquí donde está el fichero Docker Compose hago Docker Compose app-d, ¿vale? Para levantar los contenedores. Vale, están ya los contenedores levantados. Lo siguiente va a ser, una vez que están los contenedores levantados,
Me voy a ir al navegador y voy a hacer vamos a hacer la parte de la base de datos, lo que os dije el otro día. Vamos a hacer, me voy a conectar a localhost 8080. Vale, me dice que no he establecido, vale, por esto es porque en el fichero de... Vale, esto es porque el PHP que tengo aquí instalado no es el de SAM, creo. Yo el que tengo instalado es otro PHP. Está dentro de inc.php. Vale, entonces, para ver dónde está, esto es en... Esto lo que no entiendo por qué, si le he puesto menos D debería, pero bueno, vamos a hacer el php menos ini. A ver si me dice dónde estaba. Aquí creo que me decía en la carpeta donde está este fichero. Vale. A ver, espérate un segundo. Es que claro, en el ordenador que tenía antes estaba el PHP en una carpeta y tenía el php.ini estaba bien configurado. En este no me ha dado tiempo a revisarlo. PHP versión. A ver dónde. Si yo encuentro dónde está el php.ini. Sí, el 8.2, pero en la versión, pero esto como lo he instalado con Winget, que es una herramienta de Windows, aquí está. Mira, la configuración se lee de C user, PC, me voy a abrirlo aquí en un directorio, en C, en este equipo, C, voy a cerrar esto, user, PC, usuarios, bueno, en la carpeta del home, en la carpeta appdata, carpeta local, es que es donde se instala el PHP que he instalado, verdad que no es lo normal, pero bueno, en Windows sí. Aunque tengáis Docker podríais... Bueno, aunque es verdad, espérate, estoy pensando que esto se supone que se ejecuta en un servidor que está en el contenedor. A ver si es que lo que ha pasado. Esto no, este PHP no es el de mi local. Lo único que se me ocurre que haya pasado que esto no esté todavía arrancado. A ver, voy a hacer un control C. Es que aquí es verdad que el Docker Compose ha quedado ahí un poco frito. ¿Veis que se ha quedado ahí? A ver, voy a administrador de tareas. Está la CPU al 90%, ¿no? Sí, es que a lo mejor el contenedor. Pero no entiendo muy bien, a ver. Docker PS. En teoría están los tres. A ver, voy a hacer un Docker Compose. Bueno, me tengo que meter dentro de CD, GitHub, repositorios, CD, Docker tal, Docker Compose, down. A ver si. Ah, ahora. A ver. Es que es como si. No sé. Ahora. Vale, y ahora le voy a volver a lanzar. Lo del Compose A. Menos D, a ver. El menos D precisamente es para que se quede como un demonio y no se bloquee. Pero. A ver.
está esto a tope. Eso con la manzana no te pasaba. Claro, me he pasado un portátil menos potente y lo estoy sufriendo. A ver. Ahora, vale. Era que todavía no estaba, bueno. Vale, entonces, aquí, venga, vamos a hacer un nuevo esquema, por ejemplo. Se me ha ocurrido hacer clase, vamos a hacer 3 tablas, ¿vale? Una tabla clases o clase, que es una clase de o un curso, una clase de un grupo docente, que para dar cursos o una clase en general, que va a estar relacionada con una tabla que se va a llamar profesor y luego va a haber una tabla que van a ser los alumnos. Y entonces los alumnos van a tener un campo que es la clase a la que pertenece y la clase va a tener un campo que va a ser el profesor que imparte a esa clase, ¿vale? En principio una clase solo va a tener un profesor y un alumno solo va a estar en una clase. Bueno, un ejemplo, pues para que veáis un poco cómo plantearlo, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un nuevo esquema, le voy a poner aquí la codificación y la base de datos se va a llamar pues formación, por ejemplo. Formación, creo el esquema y voy a crear una tabla. Primero tendremos que crear la tabla que no tiene clave foránea, que será la tabla profesor, ¿no? Correcto, profesor. Vale, profesor, vamos a tener 2 campos. Venga, solo vamos a hacerlo sencillo, 2 campos. El código de profesor y el nombre. No vamos a poner para que sea más rápido. Vale, el código o el ID, como queramos. Si queremos llamarlo ID, lo podemos llamar ID del profesor. Va a ser autoincrementable, como siempre hacemos, para que luego cuando usemos el proyecto, pues usar la opción de autoincrementable. Y el nombre del profesor, que va a ser un varchar de longitud 100. ¿Vale? Y le vamos a poner una clave única para que no se repita. Vale, tenemos guardar nuestra tabla profesor. Vale, ahora vamos a hacer nuestra tabla clase. Vale, una nueva tabla. Que, bueno, ¿y por qué me ha puesto 4? Bueno. ID de la clase, un entero otro incrementable. Vamos a ponerle un nombre a la clase, ¿vale? Que va a ser un varchar de 100. También con una clave única para que no se repita. Y le vamos a poner un profesor de esa clase que va a ser un entero y ahora después haré la clave foránea a la tabla profesor. Vale, tenemos nombre de la tabla, clase, importante. Agregar, ¿cuántas columnas? 3 columnas. Vale, ya tengo la tabla clase y me queda la tabla alumno, ¿vale? La tabla alumno, una nueva tabla que se va a llamar alumno, que va a tener 3 campos también, el ID del alumno, el nombre y la clase a la que pertenece. Pues nada, el ID del alumno. A ver, esto lo tengo que quitar ahora. El nombre del alumno, el ID, perdón, que es autoincrementable. Luego, espérate a ver si puedo silenciar esto. Silenciar por 8 horas. O silenciar notificación. Autoincrementable. Luego el nombre del alumno. Varchar también de 100. Le ponemos también la clave única.
y vamos a ponerle la clase a la que pertenece, que va a ser un entero. Y ahora le haremos la clave foránea. Guardamos. Vale. Y ahora, en vista de relaciones, pues vamos a añadir una restricción que sea una clave foránea de clase a profesor, ¿vale? Que será en la columna clase. Estamos en la tabla, que estamos en la tabla alumno, ¿no? Vale. Perdón, esto es aquí, base de datos formación. Vale, nos vamos a ir a era en clase, en la tabla clase, estructura, vista de relaciones y digo, me voy a hacer una clave foránea de clase a profesor, en la donde el campo profesor va a referenciar a la tabla profesor al IDE, ¿vale? Y restrict y restrict. Guardar. Y luego en alumno, en estructura, vista de relaciones, haré una clave foránea de alumno clase, de manera que el campo clase del alumno va a referenciar a la tabla clase al IDE, ¿vale? Y restrict, restrict. Vale, una vez que tenemos esta estructura, pues ya lo que yo hago después es capturaros esto, el diseñador, y os lo pongo en el examen, ¿no? Esto os sonará. Pues yo lo que hago es esto y os doy la estructura de la base de datos para que... Ahí está. Para que veáis visualmente cómo está. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, vale, pues yo lo que tengo que hacer es, ya tengo mi base de datos, ahora lo que tengo que hacer es el proyecto del MVC, pues coger y descargarme la plantilla. Pues es verdad que en el examen yo os doy ya uno con algo implementado, pero bueno, cuando vosotros vayáis a hacer este ejercicio, pues está bien que vengáis aquí, cojáis y... A ver, voy a entrar aquí. Entráis aquí a la plataforma. Nos vamos aquí y vamos a descargar del RA5. Nos vamos a descargar el microframework con autenticación, ¿vale? Entonces, este microframework que ya, bueno, nos lo descargamos. Nos lo vamos a poner aquí en descarga, guardar. Y lo que hacemos es aquí en descargas. Ya está, lo descomprimimos. No tengo aquí el extraer todo. Vale, aquí extraer. Vale, esta carpeta la podéis borrar porque esta es del sistema operativo Mac, que me la crea, cuando lo comprimí estaba con el Mac, pues me lo creáis, pero bueno, vosotros la borráis. Vale, y aquí esta también se puede borrar. Y entonces lo que tenéis que hacer es esta carpeta, la cortáis y os la lleváis a donde hayáis descargado el repositorio del Docker para SAM, la copiáis dentro de la carpeta src. Vale, Docker SAM, aquí, vale, y src, y aquí vamos a copiar, control V, esa carpeta. Yo juraría que le he dado, pero como no sé... Sí, le he dado, pero esto está a tope. Vale. Y ahora,
como vamos a trabajar con este proyecto, botón derecho, si tenemos el Visual Studio Code, hay una opción que será abrir con Code, pues nada, lo usamos y nos abre el Visual Studio Code en esa carpeta. Vale. Esto lo voy a cerrar. Sí, confío en los autores. María Dolores, sería interesante si lo vas haciendo o ya lo tienes tú puesto y configurado y te falta solo el debug. Calla tú. Me falta solo el X debug. Me falta solo el Una vez X. que tenemos esto, para que funcione el debug, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nos vamos aquí a la carpeta, en la carpeta raíz del proyecto, como os decía antes, aquí hay un directorio que es vscode y dentro está el launch.json. Entonces, este launch.json lo vamos a ver si lo puedo editar con el blog de notas. Este es el que ya viene y está pensado para abrir el raíz del proyecto, pero como en nuestro caso queremos trabajar en el debug de un proyecto concreto, simplemente abrimos eso, lo copiamos, ¿vale? Lo vamos a copiar. Un segundo. Yo llegaré, antes o después llegaré, no preocupes. Ahí, control C y me voy aquí, me voy al Visual Studio Code y le digo, venga, yo estoy en la carpeta de este proyecto, ¿vale? Este proyecto, de hecho, le podemos cambiar el nombre y como está aquí lo de renombrar, cambiar nombre. En lugar de eso le vamos a poner formación, ¿vale? Y entonces le digo, me voy aquí a ejecución y depuración. Esto en cada carpeta que pongáis de cada proyecto, hacéis lo mismo y le dais a la opción crear un archivo launch.json. Cuando le deis, tenéis que elegir aquí entre estas opciones PHP Xdebug, ¿vale? Y es muy importante que tengáis la extensión PHP Debug instalada en el Visual Studio Code. Entonces, él por defecto, cuando le decís eso, os crea un fichero ya con un montón de cosas. Le damos a Control A en Windows y borramos y pegamos lo que teníamos lo que estaba en el launch.json que viene con el repositorio que está en el raíz del proyecto. Y lo único que tenemos que hacer aquí, cambiar esto que pone src, lo cambiamos por punto, ¿vale? Y con eso ya debería funcionar. Ahora lo vamos a probar. Comprobamos que tenemos PHP Debug instalado. Aquí en instalado, en extensiones. PHP Debug. Aquí está. La extensión PHP Debug. Veis que está instalada. Es importante. Y esto, a ver, la idea es que en este fichero de configuración lo que es importante es decirle a PHP Debug dónde está el raíz del servidor web con el que estamos trabajando. Entonces, el ¡var www /html, en lo que viene con el repositorio, como asume que nosotros abrimos la raíz del proyecto, pues ponía aquí un src para indicar que perdón, desactivar durante 8 horas. Está pensado para... Claro, yo ponía aquí, este es el directorio de trabajo en el que abrimos, cuando tú abres una carpeta de Visual Studio Code, ese directorio que tú abres, esa carpeta es esto, Workspace Folder. Si tú aquí pones src, pues estás indicando que el raíz de tu proyecto no, del servidor web, es esa carpeta. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos un proyecto concreto que está dentro de src? Que el Workspace Folder cambia, ya no es la raíz del proyecto, sino es la subcarpeta que hay dentro de src. Entonces, poniendo punto, nos vamos a src, que es el raíz del servidor web. Entonces, poniendo punto funcionaría. O sea, que cualquier proyecto PHP que nosotros queramos depurar, si lo metemos dentro de src, con poner esto debería funcionar. Vamos a probarlo.
Pues como lo primero que se llama cuando yo llamo un proyecto es el front controller, ¿no? Esto está en live, front controller, bueno, el index, vamos al index, que es lo primero que se llama. Pues si yo pongo aquí un punto de ruptura, bueno, espérate aquí, esto como va a su ritmo, empiezan a salirme ahora. Vale. Si yo pongo aquí un punto de ruptura y digo, venga, voy a depurar. Venimos aquí, ya como tenemos creado el launch JSON, ya me aparece aquí la opción de escuchar para Xdebug, le damos al play y se me pone en modo depuración con, aquí me aparecen los botoncitos para ejecutar paso a paso. Entonces, para probarlo, pues nos vamos al navegador web y ejecutamos, nos vamos a localhost 2.3000, que es donde es el servidor web del contenedor Docker, se accede a través del 3000 y nos vamos a esta carpeta, que no me la cambia el nombre, me sigue llamando así. Pues bueno, venimos aquí, porque ha creado una carpeta dentro de otra carpeta. Entonces el debug no va a funcionar, ¿vale? Porque realmente yo lo que estoy abriendo es formación. Cuando le dé a punto punto va a ser esta carpeta de aquí, que es el raíz. Sí, sí va ahí, ¿no? No, no va ahí. Porque yo he abierto esta. Vale, vamos a hacer una cosa. Para asegurarme que va, voy a cerrar el Visual Studio Code y me voy a ir aquí. Me voy a ir a la carpeta y voy a asegurarme que el proyecto lo tiene la subcarpeta que está dentro del repositorio. Entonces nos vamos aquí, nos vamos aquí y aquí nos vamos a src y es que se me han creado esto es lo que está mal, porque el VS Code bueno, ¿va a funcionar? Yo creo que no, porque el proyecto realmente es esto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer va a ser esto, lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de formación. Control V. ¿Vale? Debe estar aquí, a ver. ¿Por qué no se actualiza? Ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser esta carpeta formación, cortarla y pegarla aquí en src. Es que tenía la carpeta esa que se me ha creado cuando he descomprimido, se me ha creado otro proyecto, ¿vale? Y ya esta la borro, ¿vale? Resume, una carpeta con un proyecto y dentro deben estar la estructura que sabemos del MVC, controladores, modelos, vistas y las librerías. Ahora ya, como he copiado el launch.json que estaba dentro de esta carpeta, ahora si yo desde aquí edito esto, le doy a abrir con code, vale, ya simplemente vengo aquí y le digo confío en los autores, me voy aquí al debug y le digo, ya veis que me sale ya la opción porque está en launch.json, le doy aquí a ejecutar en modo debug y vamos a esperar a que se pongan las, ya os digo, es que es verdad que se nota, parece que no, pero se nota. Esto que un i5 con 16 GB de RAM, pero es verdad que el procesador del M1 ese del Mac va mejor, Venga, que tú puedes. Vale. Le he dado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vale, sí, sí le había dado. Vale, una vez que está, pues ya, si es verdad que ahora desde aquí, ya me vengo y le digo, venga, localhost 3000, el 3000, perdón. Localhost 3000,
Y ya cuando me meta aquí en formación, veis que ya, a ver, le he dado. Bueno, ya veis que está saltando aquí el Visual Studio Code. Eso quiere decir que se ha quedado ya en el punto de ruptura, ¿vale? Es verdad que es que como le he dado otra vez y ya podemos depurar. Si yo le doy al play, pues nada, como la conexión a la base de datos no es buena, pues está fallando, pero veis que ya ha saltado la depuración. Y aquí me habrá saltado el error de base de datos. ¿Cómo configuro la base de datos? Pues nada, esto ya es lo mismo de siempre. Si nos venimos aquí a setup, base de datos DB, la base de datos se llama formación y la clave root y root. A ver si con eso funciona. Tengo el autosave, pues se ha guardado. Si yo aquí le doy a recargar, a ver. Se me viene aquí a la depuración. Vale. Ya me ha llegado, es que me ha llegado, se ve allí el index. Lo que no entiendo es por qué me llega hasta aquí al get all si yo he ejecutado, si yo he puesto un punto de ruptura en el index. A ver, voy a ejecución. Claro, lo he puesto antes de cerrar, por eso no va. Vale, punto de ruptura, aquí. Claro, es que el punto de ruptura no lo había puesto, vale. Lo había puesto, pero como luego he cerrado, ahora sí tengo un punto de ruptura aquí. Ahora cuando yo venga aquí y le diga formación, enter, debe venir aquí y debe estar en el punto de ruptura del... es que estoy en tutorial, dime. No. Sí. Yo me pareció escuchar antes, me pareció escuchar, pero no sé, aquí no han entrado. Vale, veis que ahora ya sí se ha parado en el punto de ruptura y ahora ya si yo ejecuto esto, depuración paso a paso, metiéndome en los procedimientos, esto yo creo que está explicado en algún vídeo que tenéis en la plataforma, pero para el que no lo recuerdo, esta opción que pone depurar paso a paso por procedimientos con F10, eso lo que hace es ejecutaría este procedimiento y no se metería dentro, es decir, lo intentaría ejecutar todo, si da un error, pues sabes que falla, pero no te has metido dentro de este procedimiento main, se queda en este fichero. Si usamos este, que es paso a paso por instrucciones, se meterá dentro de este procedimiento main. Entonces, si yo le doy aquí, me lleva al main y entonces ya pues puedo ir ejecutando todo lo del main y si no me quiero meter dentro de las funciones que haya, pues uso este y si no, uso este si quiero meterme. ¿Vale? Y veis que va a llegar un momento en el que recoge el controlador inicial, ítem autocontroles y cuando llegue al momento de conexión a la base de datos va a ser cuando va a fallar. ¿Vale? ¿Vale? Cuando va a ejecutar la consulta que tiene que conectarse es cuando, vale, me dice que la tabla ítem auto no existe en el esquema formación. Vale, bueno, esto, el debug en Docker. Los que estéis conectados, la que estéis conectada, que es María Dolores. Dime cosas, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido? Es que ha sido demasiado rápido, no me ha dado tiempo ni a Pues empezar. espera o para o algo. Yo qué sé, te he visto tan emocionado, digo, Sí, no sé. se me nota la emoción. A ver, venga, entiendo que tú el repositorio lo tienes descargado y dentro de SRC tiene algún proyecto del MVC, ¿no? Sí, Pues simplemente, pero ya te digo, o sea, que, mira, te puedo compartir pantalla y así terminamos antes. venga, vale. Eh, A ver si me deja. Esta. Está Carlos también por aquí, ¿no? Sí. Sí, me conecté hace poco y como estabas a mitad, he dicho, uy, voy a callarme, no interrumpí. Pues, yo mi problema es, o sea, yo tengo aquí el X debug, ¿vale? O sea, que sí, pero yo, por ejemplo, le pongo un punto de captura, por ejemplo, aquí mismo, me voy
Bueno, yo es que tengo la doble pantalla, me voy a mi localhost, ¿vale? Que esto estaba en la carpeta buscar mascota, por ejemplo, en recuperación de buscar mascota, ¿vale? Yo le he dicho que, bueno, pongo aquí yo qué sé, he puesto por aquí varios puntos de ruptura, ¿vale? Entonces yo le doy a mi página web, o sea, le doy aquí es aquí en No, Listen for lo X tienes ya device, ¿no? activo, porque ves que tienes arriba a la derecha tienes ya los botoncitos del stop y de tal. Sí, pero la cuestión es que yo le doy a la página, o sea, yo hago una acción y No te y no me funciona. salta. Vale, no No te me salta por funciona, lo correcto. siguiente. Tú en el árbol, vete arriba al árbol de las carpetas. Algo ahí. Sí, Tú tienes abierto directamente todo el directorio SRC, ¿verdad? correcto. Pues claro, si tienes abierto todo el directorio SRC, el launch que tienes, a ver, dale, ¿tiene ahí un directorio que sea .vscode? Dale para arriba, ¿no tiene un .vscode? Bueno, esto está ordenado por A ver, si tú alfabético. vas a trabajar ahí en el directorio SRC, lo que tienes que irte, Sí, vete al botón de debug. Bueno, dale primero al stop. ok, Arriba a la derecha, dale vale. al stop, Sí, vete al botón de debug de la barra izquierda sí, y dale a la ruedecita que pone arriba, el listen for X, ahí dale esa rueda. Vale, entonces borra todo eso, sí, control A si quieres. sí, Bueno, si estoy es en ello. Mac, Espera. control E. No, es que como estaba ahora otra vez acostumbrado al portátil de Windows, ahora Vale, ahora el cómodo está en otro tienes lado. que irte al... Dentro de... Claro, tienes que copiar lo que viene en el repositorio, que eso está dentro de una carpeta... Tiene que haber una carpeta que es .vscode dentro A ver, de... Está dentro del repositorio de Docker. Entonces, vete espera, a ver con si... el navegador de Windows, por ejemplo, con el explorador de Espera, espera, Windows, espera. perdón. Espérate, que te voy a dar... Espérate. Es que lo que quiero es compartir directamente lo que es la pantalla entera. Espérate. Toda la pantalla, esta la segunda, vale. Así mejor. Vale, yo aquí es donde tengo yo mi... ¿Se ve? No, ahora mismo no. Bueno, cosa más rara, a ver, espérate. Ahora sí. Vale, Ahora sí, entonces, vale. Claro, yo aquí es donde tengo el Docker ahí, instalado aquí en el chat. ahí. ¿Vale? Pues ahí tiene que haber una carpeta que sea .vscode. A lo mejor está oculta. Puede ser, claro. Entonces, sí, estará .vscode launch. Vete desde un terminal. Esa carpeta la tienes localizada desde un terminal puedes editarlo. ¿Mm? Vale, espérate. Y vete a la carpeta donde está el repositorio. A ver, a ver. Pues espérate, que me acuerde yo ahora de la navegación. Bueno, directamente puedo abrir directamente desde aquí, ¿no? Un terminal, creo. Pa, 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 pa. A Sí, ver, nueva pestaña del terminal aquí, correcto. vale, haz un ls. Y no tiene ahí, si hace ¿No? cd.vscode, ¿no está? ¿No? Mira, pues edita el readme.md, el fichero ese que hay. Bueno, lo puedes hacer desde el otro lado, desde el navegador. Ah, vale. Desde el Visual Studio Code puedes Ah, editar el desde el mismo. fichero mejor. Vale. Este, ¿no? Sí, vete al Visual Studio Code. Vale. Lo tienes que tener en la... Si te Sí, vas este es el al Redmi. árbol, ahí. Pues vete para abajo y el trozo ese que pone ahí. Eso que está... El ¿Mm? JSON ese, desde la llave desde la primera llave hasta la última, lo copias. Todo esto, vale. Sí. Sí. Copias y te vas al launch.json que tienes. Espérate, el Arriba launch y eso está en las pestañas por aquí, ¿no? lo tienes abierto. En las Ah, vale, pestañas de aquí, arriba, ahí, ese. Y vale. pegas. Directamente eso, que solo esté esto. Vale, entonces quita SRC. A ver, si tú piensas, para ver, para que vosotros sepáis esto por qué se hace.
Tú ahora mismo en tu árbol de directorios de Visual Studio Code tienes abierta, la carpeta que tienes abierta es src, ¿vale? Por lo Sí, tanto, la variable esa que pone ahí, workspace folder, es esa misma carpeta, src, que es el raíz del servidor web. Por lo tanto, con quitar el src, incluso la barra también la puedes quitar, sí, dejándolo con esto así, funcionaría. guárdalo y con esto Sí, ya, siempre que depure desde, proyectos teniendo abierta esa carpeta, la src ahí, te va a funcionar, sí, porque eso va a comunicar el PHP debug, lo va a comunicar con el Visual Studio Code. Prueba ahora vale. a poner un punto de ruptura en un proyecto y a Sí, ejecutarlo. vale, o sea, tengo aquí los puntos, le doy a esto y directamente aquí desde el No, ISM no, for eso es, déjalo ahí y dale a play. aquí directamente, ¿no? Al Sí. play. Vale, vamos a ver. Ahora, vale, esa tontería era. Eso es pues que Vale. dependiendo de lo que tengáis abierto, pues, si tú lo quieres, en lugar de toda la carpeta src, quieres trabajar con una subcarpeta, porque quieres trabajar solo con Mm, los ficheros de un proyecto, pues le pones punto punto y funcionaría, vale, vale. O ¿vale? sea, esto barra punto punto y ya está. Claro, eso es, siempre tienes que tener en Vale, cuenta que Workspace Folder es la carpeta que tú tienes abierta en el Visual Studio Code. Y a partir de ahí tienes que llevarlo, tienes que poner una ruta relativa que te lleve ¿mm? al directorio src, que es donde está el barra w barra html del servidor. Vale. Pues ¿Eh? entonces, fíjate la tontería que era. Vale, ¿y tú, Carlos, con qué trabajas? ¿Con SAM o con Docker? Carlos, no está. Vale, ¿No? pues a ver, de verdad, desactivar. Bueno, pues entonces, una vez que tenemos el XDBA, pues lo siguiente sería, claro, esto no va porque no se conecta por uno, la conexión a la base de datos. Esto ya es trabajar con el microframework. Escoger, venir aquí, vamos a ver, conexión a la base de datos. Esto lo tengo aquí y voy a cerrar esto. Vale, ahorro de energía activado, vamos a conectarlo. La batería también parece ser que dura menos, ¿eh? Cambio malo. También es verdad que el precio no es el mismo, pero bueno. Venimos aquí y decimos, venga, en setup, formación, vale. No, la conexión a la base de datos está bien. Lo que no está bien es pues eso, que el primer controlador que va es para listar los elementos de una tabla que no existe. Pues nada, pues nos tenemos que ir a los modelos. Venga, pues vamos. Modelos. El ítem autocontroller no es ítem autocontroller. Automodel, perdón. Es, si queremos hacer primero, vamos a hacer primero el CRUD de la tabla. Hemos dicho que hemos hecho una tabla clase profesor, ¿no? Que es la que no tiene referencia. Venga. Profesor, pues yo lo que podemos hacer es lo siguiente, escoger esta que no lleva auto, yo suelo limpiar. Por ejemplo, esta plantilla de modelo que es que es auto y esta que es sin auto es que el código de la tabla, la clave primaria no es autoincrement, pues yo esta la quito porque voy a trabajar con autoincrement, ¿vale? Y la de usuario la sigo dejando porque la autenticación sigue estando, ¿vale? Entonces, este de aquí, pues lo que hago es, como yo voy a trabajar con una tabla que se llama profesor, pues vengo aquí con F2, creo que era, a ver, le voy a decir que esto en lugar de ítem auto va a ser profesor model, ¿vale? Va a ser el modelo para la tabla profesor. Y vengo aquí, profesor model. Entonces esto ya es, pues, adaptarlo a la tabla que yo quiero, ¿vale? La tabla, la conexión a la base de datos DB. El código no es código, es ID, ¿vale? El nombre, el profesor tenía un ID y un nombre, por lo tanto, los atributos de la tabla son esos dos. Esto lo vamos a modificar para que sea get ID
Y esto lo vamos a cambiar también para que sea getID. Aquí setID y esto asignar el ID, ¿vale? El nombre es igual, lo que lo setter. El getAll, pues es seleccionar asterisco from. La tabla no existe en auto, la tabla es profesor, ¿vale? Aquí los que tengáis Linux, tener cuidado con mayúsculas y minúsculas, porque si la tabla está escrita en minúsculas y aquí la ponemos en mayúsculas, falla, ¿vale? Profesor. Y aquí me lo va a devolver el fetch de esto, va a devolverme objetos de tipo profesor model, ¿vale? Esto es lo que vimos de cómo coger a partir de la plantilla del modelo, pues modificarla para que haga el cruz de otra tabla, ¿vale? El get by id, pues lo mismo, aquí cambiamos por profesor, where id es igual al que me pasen, mira, lo vamos a llamar también id, perdón, aquí, y aquí vamos a pasar el id, y esto es profesor model. El 6, pues lo mismo, insert into profesor. Aquí tenemos que insertar vale, si ya tengo si está, a ver, guardar esto es, si ya está el código, no, si no está establecido el código, yo inserto un profesor cuyo nombre es nombre. Y como el ID es autoincrement, y aquí tiene que ser ID en lugar de código, como es autoincrement, pues con este insert el ID se le asigna. Y esto va a ser this ID. En cambio, si no existe y estoy guardando un objeto que no existe como registro, perdón, si existe, esto sí no existe. Si existe, hago un update, ¿vale? Esto en su momento lo vimos y tenéis algún vídeo en el que explico la estructura del MVC, pero esto es que el método 6 para un objeto del modelo funciona de manera distinta si ese objeto ya tiene un ID asignado, así no tiene un ID asignado. ¿Esto para qué se hace? Para que cuando yo quiero insertar un nuevo registro en la base de datos, yo creo un objeto del modelo y el ID no está establecido, no le doy valor. Entonces, cuando yo llamo a 6 con un objeto que el ID no lo tiene establecido, que es este caso, primer caso, lo que hace es insertarlo en la base de datos. Sin embargo, si el ID sí lo tiene, es decir, cuando yo, por ejemplo, he recuperado un objeto de la base de datos con un ID, en el objeto que tengo aquí en el modelo lo modifico, le establezco otro nombre, por ejemplo, y le doy a guardar a 6 en lugar de insertar lo que tiene que hacer un update. Entonces, si yo detecto que tiene ID, lo que hago es un update de la tabla profesor y el nombre le pongo where el ID es igual, ¿vale? Aquí también, esto está bien, nombre, where ID es igual al ID que tenga. Y, no, perdón. Lo primero que tengo que pasar es el nombre nuevo. Entonces aquí es nombre y aquí es el ID del que quiero actualizar. ¿Vale? Ya tenemos el 6 y el delete, pues simplemente borrar from profesor where ID es igual al ID que me pasa. ¿Vale? Pues el modelo de profesor ya lo tendría. ¿Vale? Voy a acabar me faltaría el controlador y las vistas, ¿vale? Si os parece, en la semana que viene, pues yo sigo, hacemos el controlador y las vistas y cómo cambiar en el microframework los menús y detrás para que llame a los controladores adecuados. Y seguimos avanzando y haremos algún ejemplo de los típicos ejercicios que yo he pedido en el examen, lo haremos aquí. Y haré un enunciado así de, pues ir pensando ya que un enunciado que vamos a hacer es, haz una vista en la que tú puedas poner un alumno de un curso y que te lo cambie de clase, por ejemplo.
para cambiar un alumno de clase, que eso sería eso sería algo que no sería el CRUD típico, ¿vale? Eso, por ejemplo, podría ser una cosa que se podría pedir aquí. ¿Vale? Pues iremos poco a poco haciéndola. ¿Carlos está por ahí o no ha vuelto? Lo digo por el tema de, no sé, el que use SAM, pues si hay alguien que use SAM que me escriba y podemos en una tutoría ver cómo se hace el configurar el XDV en SAM, ¿vale? Pero eso está también está también documentado en la plataforma, en los recursos tenéis cómo hacer eso. Vale, pues yo utilizo SAN, yo utilizo SAN y en principio yo lo tengo configurado. Lo que no he hecho ha sido utilizarlo nunca. Ah, vale, pero ¿pero has probado que te funciona? En PHP me salen como que la extensión está puesta. Ya, pero no has logrado depurar paso a paso, no lo has hecho ninguna vez. Eso. Vale, es que has mirado la documentación porque en la documentación pone hay más pasos, ¿eh? Mira, te voy a decir dónde está. Esto está, creo que en el RA1. No sé. RA1. No, en el RA2. A ver, RA1, este es el RA1. RA2. Aquí. En el RA2. Ah, bueno, tú es que estás en LOE. Pues Yo estoy en estará en sí. la unidad de trabajo. Bueno, en el FP está aquí. Está el PDF con todos los pasos. Y en Me LOE. apunto el nombre A ver, en y LOE. a ver si así lo puedo encontrar. De todas formas, si quieres, el próximo día si te conectas el jueves que viene, el jueves que viene, pues yo a las 8 he quedado con Isma, pero bueno, mira, aquí en el servidor. Perdona, Soro, me ha dicho Isma que ella ya lo tiene configurado. Y le funciona. Y le funciona. Pues entonces, pues nada, si eso abortamos la sesión de esta tarde. Si no quiere, bueno, yo me conecto a las 8, si quiere, si no se conecta, pues ya está, asumo que lo tiene configurado y le funciona. Y no sé, a mí, tiene alguna duda, pues lo vemos. Es que a mí me había escrito que el domingo consigo le funcionara. Que te lo pregunto para avisarle para que no vaya nadie a las 8. Ah, venga, vale. Eso fue lo que Pues me dijo ella. No me conecto y ya si tiene alguna cosa que me escriba. Bueno, pues Vale. en LOE estará, yo creo que está en la unidad 2, a ver. En la unidad 2, en recursos, Carlos. Tenemos recursos. No, pues esto está en la 1. Está en la 2, está en la 1, ¿eh? Recursos. Aquí, en la unidad 1, configurar XDebug. Esto es un vídeo y aquí está el manual, el mismo que está el PDF donde explica todos los pasos. ¿Vale? Míralo y si no, me escribe y quedamos mañana, si quieres mañana tarde o la semana que viene una tarde, el lunes tarde, o que no sea martes. Vale. Porque ya os digo que esto es fundamental para luego para el examen. Vale, pues si no tenéis alguna duda más o ya está. No, si de momento hasta que no se vaya avanzando y se vaya viendo. Podéis avanzar, podéis coger y a partir de aquí hacer una copia de lo que tenéis del proyecto si queréis y empezar a hacer el CRUD de la tabla profesor, ¿vale? Y así practiquéis. Sí, voy a ver si me termino con el tema de las prácticas, las cosas que tengo que hacer. Venga. A ver si me voy poniendo, que es que tampoco me puedo quedar yo atrás con las prácticas. Venga, pues nada, cualquier cosa me escribí. Un saludo, hasta luego. Vale, venga, igualmente, hasta luego.